Hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio poder llegar hasta sus casas por medio de este medio. Es para mí un gozo poderles felicitar en un día tan especial como hoy. El mundo pues celebra el Día del Padre, nosotros aprovechamos para poder bendecir. Acuérdense que en la iglesia tenemos un lema que dice que somos escogidos para bendecir, así que la iglesia no puede desaprovechar la oportunidad de poder bendecir también. Y pues los bendecimos, los bendigo en el nombre de Jesús a cada uno de ustedes. Yo recuerdo que cuando celebraba el Día del Padre en mi niñez, que mi hermana mayor era la que se encargaba de hacer esa celebración en casa, nos ponía a cada uno a hacer algo, ¿verdad? Y pues la verdad nosotros como éramos niños, lo más que podríamos hacer era una canción, declamar, escribir una tarjetita. Y yo recuerdo que le escribía a mi papito una tarjetita y les trataba de poner las palabras más bonitas que salieran de mi corazón. Y cuando le daba esa tarjeta y lo abrazaba y le decía feliz Día del Padre, perdóname que no tengo un regalo que darte, y él siempre nos decía unas palabras que quedaron grabadas en mi corazón. Y son estas, él me decía: hija, yo no les estoy pidiendo un regalo, no tengas pena. Con que ustedes se porten bien, con que ustedes sean obedientes, ese es el regalo que pueden darme. Y yo meditaba en estas cosas en estos días y le preguntaba al Señor: Señor, ¿qué te gustaría que les dijera a los padres de nuestra congregación? Y el Señor puso en mi corazón unas escrituras que quiero compartir con ustedes. Así que pues les voy a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Dice la palabra de Dios: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. Yo le decía: Señor, es que ahí dice siendo malos, ¿y cómo le voy a decir, hermano, usted es malo en el Día del Padre, verdad? Pero ya estudiando la Escritura, el Señor me mostró algunas cosas que le quiero compartir, ¿verdad? Según lo que vemos en esta palabra, pues Jesús les estaba hablando a sus discípulos y ellos le habían preguntado al Señor: Señor, enséñanos a orar. Me imagino que ellos miraban, porque la Escritura lo dice, que pues Jesús la mayor parte del tiempo se la pasaba en comunicación con el Padre. Entonces ellos le dicen: enséñanos a orar, y el Señor les empieza a mostrar un modelo de oración muy preciosa que todos conocemos como el Padre Nuestro. Pero aquí pues vemos que Él les dice: pues si vosotros, siendo malos, ¿cómo es que el Señor les podía decir a ellos que eran malos? ¿Verdad? Si nos ponemos a pensar, ellos andaban con Jesús, habían sido llamados, habían sido escogidos, ellos escuchaban los mensajes que Jesús predicaba, ellos tenían tiempos con Él exclusivos en donde Él les enseñaba la palabra de Dios, y aparte pues eran pueblo de Dios, ellos eran de Israel. Entonces, ¿cómo es que teniendo todos estos privilegios el Señor les decía: ustedes son malos? ¿Verdad? Todos sabemos que pues venimos de una naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Y en una oportunidad me viene a la memoria cuando una persona le dijo a Jesús: Maestro bueno. Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solo hay uno, y es mi Padre. Todos nacemos con esa naturaleza pecaminosa, entonces todos somos malos. Esa palabra no es muy bonita oír, y especialmente en un día como hoy en el que estamos celebrando el Día de Papá, ¿verdad? Pero Jesús les dice así: ustedes siendo malos. ¿Cómo es que siendo malos saben dar buenas dádivas
a sus hijos. Si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre les dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Él les quería enseñar algo especial, pero yo voy a ir por partes. Me llama la atención que les haya dicho malos, ¿verdad? Y pues si nosotros buscamos en la Escritura, nos damos cuenta de que sí, nosotros traemos esa semilla del mal adentro, ¿verdad? Y por eso mismo es que el Padre nos amó tanto que nos dio a Jesús, para que Él entrando a nuestras vidas pudiera cambiar esa naturaleza por una naturaleza nueva. La Biblia le llama el nuevo nacimiento, ¿verdad? Si algo bueno sabemos hacer, es porque el bueno, que es Dios, está dentro de nosotros ahora. Pero pensemos en los discípulos, ¿verdad? Ellos todavía no habían recibido al Espíritu Santo, andaban con Jesús. Y el Señor les dice malos, pero entonces, ¿cómo es que ellos, teniendo la semilla de Adán, podían dar buenas dádivas a sus hijos? ¿De dónde ellos aprendieron? Porque dice, ustedes saben dar buenas dádivas. Y nosotros lo vemos en el mundo. Hay muchos papás que no son creyentes, no conocen al Señor, pero son buenos papás. ¿Por qué decimos que son buenos? Bueno, cumplen su función de padre, ahí están para sus hijos, proveyendo, dando amor, dando protección y todo lo que en algún momento nosotros podríamos decir que es bueno, ¿verdad? En el caso de los discípulos podríamos decir que ellos sabían dar buenas dádivas porque ellos fueron enseñados. Acuérdese que el pueblo de Israel recibió las leyes de Dios, ellos tenían la ley de Dios y el Señor les había enseñado cómo debían ser, cómo debía ser un padre, cómo debe de ser una madre, cómo deben de ser los hijos. Ellos tenían las leyes de Dios, pero saben, no fue suficiente la ley del Señor. ¿Por qué digo que no fue suficiente? Porque tuvo que venir Jesús. Y una de las misiones más preciosas de Jesús, aparte de que nos vino a salvar, es venirnos a revelar al Padre. ¿Cómo es el Padre? ¿Por qué tuvo que Jesús venir a revelarnos el Padre? Porque aunque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, yo a veces he pensado que Dios le dio al hombre el privilegio de llamarse Padre, de tener la paternidad. Pienso que es porque el Señor quería mostrar cómo es Él. Yo solo puedo hablar del lado de la maternidad, pero un hombre, cumplir esa función, le debe de hacer a él pensar cómo es Dios. Si él no se da cuenta de eso, pues Jesús vino a mostrarnos y a revelarnos al Padre, el gran amor con el que el Padre nos ha amado para que seamos llamados sus hijos creyendo en Jesús, ¿verdad? Entonces los discípulos sabían dar buenas dádivas. Pero también les dice acá, si ustedes, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que no es malo y que sí sabe dar buenas dádivas también, Él está dispuesto a dar el Espíritu a los que se lo pidan? Los discípulos tuvieron que pedir al Espíritu Santo. De hecho, si miramos en el libro de los Hechos, el Señor les dijo que para ellos el Espíritu Santo era una promesa y la tenían que esperar. Y ellos pues la esperaron, ¿verdad? Y recibieron. Ahora, ¿por qué el Señor Jesús estaba interesado en darles el Espíritu Santo? ¿Por qué el Señor quiere que tengamos Espíritu Santo? Y eso es en donde yo me quiero enfocar en este mensaje. Porque, pues si me pongo en el lugar de un padre, él podría meditar, bueno, he sido un buen padre. Le he dado a mis hijos y puede hacer una gran lista de lo que él considere que puede ser argumentos válidos de que ha sido un buen padre, pero también
Veamos el otro lado de la balanza. Puede ser que algún padre se esté diciendo a su corazón, acusado por su conciencia: Dios, no he sido un buen padre. Quisiera retroceder el tiempo y poder arreglar aquellas cosas en las que me equivoqué, ¿verdad? No sé cuál es tu condición, pero cualquiera que sea, yo tengo buenas noticias para ti en este día. A ti no te pasó como a los discípulos. Tú eres iglesia, tú eres pueblo de Dios. La iglesia no tuvo que pedir Espíritu Santo, a la iglesia le fue dado el Espíritu Santo. Ni siquiera lo buscó. Lo único que hizo Dios fue llevarte a sus caminos y el Espíritu Santo te convenció de aceptar a Cristo. Y cuando aceptaste a Cristo, recibiste ese regalo. Entonces yo no le puedo decir al pueblo de Dios: pide Espíritu Santo, porque no lo necesitas pedir, ya lo tienes. Desde el día que aceptaste a Cristo, lo recibiste. Pero sí te puedo dar una exhortación de qué le dice el Señor a su iglesia acerca del Espíritu Santo. Y puesto que lo tienes aquí adentro, el Señor te dice: no contristes mi espíritu. Y también te dice: no te embriagues con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Su palabra dice: todos los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. De hecho, el ministerio de Jesús, aunque Él era Dios, Él no usó su poder divino para vivir en esta tierra. La Biblia dice que a Él se le llamó el Hijo del Hombre. De hecho, Él mismo lo decía. ¿Por qué? Porque Él tomó forma de hombre, como tú. Con la diferencia que todo lo que Jesús hizo, lo hizo a través del Espíritu Santo. Y ese es el mensaje que el Señor quiere que te deje en este día. Tú puedes haber sido un buen papá, si tú te consideras así, o tal vez tú te consideres que no hayas sido un buen papá. Pero si tú eres de los que piensan que les faltó algo, que no pudieron ser buenos padres, o aún si lo haya sido, cualquiera de las dos cosas, se necesita el Espíritu Santo para poder caminar en esta tierra. Yo quería adornar esta mesa y estaba buscando con qué adornar, y el Señor puso delante de mis ojos esto y quiero mostrártelo. Porque el Señor me decía que un padre es como esta vasija que está aquí arriba. El Señor te puso por cabeza. Y estas demás vasijas que están aquí abajo son tu esposa y tus hijos. Tal vez tú tienes más de 2, ¿verdad? Pensemos en un montón de vasijitas, pero aquí hay una que es tu esposa y otros que son tus hijos. El Señor a ti te puso por cabeza. Y la palabra de Dios nos dice que no nos embriaguemos con vino, sino que seamos llenos. ¿Por qué necesitamos ser llenos? ¿Por qué un varón necesita ser lleno del Espíritu Santo? Bueno, pensemos, si yo tengo aquí una jarra y esta representa al Espíritu Santo con aceite, ¿verdad? Y lleno la vasija de hasta arriba. Pero no solo la lleno, sino que la rebalso. ¿Qué sucederá al rebalsarse? Bueno, cae en las demás vasijas. Cuando tú te llenas del Espíritu Santo, tú contagias a los que están alrededor de ti, debajo de ti, a tu cuidado, a tu protección. Siempre hemos dicho que cada padre de familia va a entregar cuentas al Señor de su vida y de su familia. Pero si tú caminaste con el Espíritu Santo, si te dejaste guiar, si fuiste lleno,
te preocupes por tu familia, porque aunque tú no te hayas dado cuenta, tu caminar en el Espíritu hizo que tu familia se llenara del Espíritu Santo. Me gusta mucho ese texto bíblico que dice la palabra en Hechos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando aquel carcelero se convirtió al Señor, automáticamente su esposa, sus hijos también se convirtieron al Señor. Y dice la palabra que esa misma madrugada, esa misma noche, se bautizaron y recibieron la palabra del Señor. Yo estoy segura que él no tuvo que convencer a su esposa ni a sus hijos para que lo hicieran. Simplemente él tuvo un encuentro con el Señor. Si usted se recuerda el contexto de esa historia, pues él estaba cuidando la cárcel, era su trabajo. Pablo y Silas estaban ahí presos y empezaron a cantar, y el Señor permitió que la cárcel temblara y que las puertas de la cárcel se abrieran. El carcelero, al ver ese milagro, pues creyó, ¿verdad? Y especialmente cuando Pablo le dice: mira, no te mates, todos estamos aquí adentro. ¿Cómo sabía Pablo que el carcelero se quería matar? Yo creo que eso fue lo que más le sorprendió al carcelero, porque Pablo estaba en la mazmorra más recóndita. Sí, la palabra de Dios dice que él estaba así. Y eso lo ha de haber sorprendido a él mucho, porque ¿cómo es posible que dos personas estén adorando a Dios después de haber sido azotados y metidos en una mazmorra tan oscura y saber ni en qué condiciones y cantando? Cuando Dios se revela en nuestras vidas no podrán ser las mismas y de alguna forma van a contagiar a los que están alrededor nuestro. Por eso es que el Señor les decía a sus discípulos: pidan al Espíritu Santo, pero la iglesia nos dice: llénense de Espíritu Santo. Y esa es la exhortación que yo quiero dejar en sus corazones. Llénense de Espíritu Santo, especialmente en estos tiempos que estamos viviendo. Imagínate que el Señor te diga en estos momentos: hijo, prepárate, prepara tu casa, mételos al arca, estoy por venir. Está por sonar la trompeta, ya nos vamos. Mira los tiempos que estamos viviendo. Por eso recuerdo las palabras de mi papá. Cuando yo le decía: papá, tengo un regalo. Y me decía: con que te portes bien, con que seas obediente. Ese es un gran regalo para mí, y eso es lo que te dice el Señor hoy. Obedece al Espíritu Santo. Déjate guiar. Llénate, rebálsate. Y todas esas cosas que te preocupan de tu familia te van a dejar de preocupar. Porque si tú te llenas, ellos se van a llenar. Si el Señor bendice la cabeza, también bendice las barbas, las vestiduras. Dice la palabra en el Salmo. Quisiera decirte más cosas, pero voy a dejarlo hasta ahí. Que el Señor te bendiga, el Señor bendiga tu casa y llénate del Espíritu Santo. Te amamos, te bendecimos y damos gloria a Dios por tu vida. Y recuerda, si tienes hijos que en algún momento te hacen llorar, piensa que el Señor lo permitió porque quiere enseñarte algo. Como te digo, siempre he pensado que el privilegio de ser padre solamente es una oportunidad que Dios le permite a cada varón para que pueda conocer la clase de padre que tiene ese Padre Celestial. No para que te veas a ti mismo, sin embargo, tú tienes de Dios. Porque cuando un hijo se porta mal, tú sabes perdonar, tú sabes tener paciencia, tú sabes bendecir, tú sabes interceder por él.
tú sabes dar, porque lo recibiste de tu Padre. Que el Señor te bendiga.